Declaramos lo que dice Dios, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, que Él es el único Dios verdadero. Y que aunque haya muchos dioses o muchas personas entiendan que son dioses, Él es el único Dios real. Y a ese Dios queremos bendecir y agradecer en este momento, porque esta oportunidad es especial. Cada vez que nosotros podemos acercarnos a su palabra y entender lo que Él quiere decirnos, lo que Él nos revela, eso es especial para nuestras vidas. Marca lo que Dios quiere y a partir de eso tú y yo podremos hacer caso o no a lo que Dios nos dice. Ya esa es la voluntad humana que elige el camino por el cual quiere andar, pero Dios nos muestra el camino verdadero. Y hoy queremos tocar un tema, estudiar un tema sumamente importante, de completa actualidad, y vamos a marcar este tema como algo especial para que podamos comprender que Dios es veraz, Dios cumple lo que dice y nos lo advierte con tiempo para que podamos tomar las decisiones y las acciones del lugar. Hoy queremos introducir con estos versículos. Usted me va a permitir leer los versículos en el capítulo 46 de Isaías, versículos 9 y 10, y dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí hay. Versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiero dejar estas palabras en ustedes, en tanto regresamos de inmediato. Y por favor, si pueden meditar en ellas un ratito, estaremos abordando esta declaración de Dios. Ya volvemos. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. El domingo 16 de agosto, ahora mismo, al inicio de esta semana, un hermano me envió un video muy interesante y este video informa acerca de, leo textualmente, un anuncio que pronostica 4 días de absoluta oscuridad a nivel mundial. Según esta noticia, el próximo 24 de agosto, dicen ellos, esta semana que entra, al finalizar la tarde, el cielo se oscurecerá y así permanecerá durante 4 días, haciendo un total de 94 horas de total oscuridad en la tierra. Es interesante, y para allá es que vamos, que parte de esta noticia menciona 2 veces a Nostradamus y afirma lo siguiente, estoy citando, no se trata de una cábala de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia. En la segunda frase que lo menciona dice, pero ha sido inevitable que las hipótesis esotéricas y hasta religiosas le den explicación al importante fenómeno, especialmente en las profecías de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia. Como ustedes han oído, 2 veces habla de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, y entonces para mí fue muy significativo, me llamó mucho la atención esta doble afirmación, porque está enfatizando la fama de un hombre, el más famoso clarividente, sus profecías sumamente famosas, dice esta noticia, famoso por sus vaticinios sin duda, y eso implica, esa declaración implica que lo que él profetizó, vaticinó, sus profecías, quiere decir, esto es, si es el más famoso, que esas profecías fueron infalibles, que todo lo que dijo se cumplió y que ese es el éxito, o de allí parte el éxito de
este hombre al punto de ser llamado el más clarividente, más famoso de la historia. Esa doble enfatización a mí me llamó la atención porque dice aquí, en primer lugar, que esta noticia coloca las profecías de este hombre al mismo nivel de la Biblia. Y leo ahora la otra parte, cito exactamente lo que dice, y es lo siguiente. No se trata, vuelvo a repetir el segundo párrafo, de una cábala de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, ni de un pasaje bíblico. Si lo ponemos al lado, está diciendo que lo que este hombre dice es el más famoso, y aquello que dice la Biblia, que no se trata, la noticia no se trata de eso. Pero fíjese, ni es esto, ni es aquello, una forma de comparar, pero en sentido negativo. Está diciendo, Nostradamus, el clarividente más famoso, no se trata de eso, pero tampoco se trata de un pasaje bíblico. Y esto debemos verlo en su justa dimensión. Porque al decir el más famoso, está diciendo, puesto que es profeta, según lo que estas personas creen de Nostradamus, está diciendo que es el más famoso, entonces ningún profeta de la Biblia es más famoso que él. Ninguna profecía dada por Nostradamus es menor o es igual, es mayor o es igual que la que ya él dio. Eso incluye los profetas bíblicos. Está diciendo que ningún profeta bíblico es tan famoso como lo fue Nostradamus. Y al decir no se trata de una cábala ni un pasaje bíblico, pone en el mismo nivel las profecías de este hombre con las profecías de un adivino con las profecías bíblicas. Mientras los profetas de Dios fueron elegidos por Dios, fueron llamados a ser profetas por Dios. Y estos profetas hablaban de parte de Dios. Los verdaderos profetas nunca hablaron de lo que a ellos les parecía. Ninguna profecía es traída, luego comenta Pedro en una de sus cartas, ninguna profecía es traída por voluntad humana. Es porque la persona quiere o porque tuvo unas visiones y entendió que eso era lo que iba a ocurrir. Las profecías y los profetas de Dios que las emitían recibían de parte de Dios esa profecía. Y puesto que Dios dice que Él es veraz, entonces todo lo que sale de su boca es verdad. Por cuanto Dios no se equivoca, no miente, ni tiene ningún error, no tiene que corregir, no tiene que hacer una reedición de lo que dijo, sino que Él habla y esa palabra permanece para siempre. Los profetas que Él eligió y fueron obedientes a Él, esos profetas hablaron lo que Dios les dio y estas profecías, más tarde o más temprano, ese mismo día, 2 meses más tarde, un tiempo más tarde, miles de años después, se cumplen a perfección. Veamos lo que Dios dice de un profeta verdadero, un hombre o una mujer que Dios eligió para eso o elige para eso. ¿Qué es lo que dice esto? Si nos vamos a Deuteronomio 18:22, ahí Dios nos da el parámetro, cómo tú hacer un test, una prueba de que ese profeta es verdadero. Y sí, quiero que vaya conmigo a esta porción por la importancia que tiene. Bueno, todo lo que Dios nos dice es importante, pero la importancia en cuanto a este tema que hoy estamos tratando. Y el versículo, repito, 22 del capítulo 18, dice de esta manera. Es Dios que le está diciendo a Moisés, dile al pueblo esto, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, escuche ahora por favor, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios está diciendo, prueba a un profeta para que sepas si es que yo lo envié o si es uno que cree que es profeta o es inspirado por el maligno. ¿Qué está diciendo Dios?
si se cumple lo que dijo. Si se cumple, es profeta que Dios envió. Si no se cumple, ni acontece lo que dijo, no es que pase un poquito o que ocurra un poco, sino que tiene que ser completo aquello que Dios dice. Como lo recibió el profeta, debe entregarlo y simplemente esperar que eso se cumpla, porque quien lo dijo es Dios. Si Dios lo dijo, se cumple. Si Dios no lo ha dicho, habrá error, no será lo que Dios dijo, y Dios inmediatamente clasifica el profeta y dice, ese profeta habló con presunción, se hizo altivo, entendió que él tenía lo que tenía que decir, que eso venía de Dios, pero dice Dios, no lo oigas, no lo tengas como un enviado, un profeta que está hablando lo que yo quiero. Ese es el test que Dios nos da. Y mire cuándo lo da. Cuando el profeta Moisés, Dios lo hizo profeta, entregaba lo que Dios le decía y estaba diciendo al pueblo, vas a ver muchos profetas. Capítulo 13 dice el Señor que levantará otros y sobre todo uno que sería el profeta de todos los profetas, que sería sin duda Jesucristo. Ahora bien, no olvidemos esta parte para poder ver en contexto lo anterior, de eso, de que el más famoso de los clarividentes las profecías, las más famosas, brotaron de este hombre. Dios está diciendo, si no habla lo que yo digo y eso que digo lo ocurre como debe ser, entonces no es el profeta que yo he levantado. Mire cuánto cuidado tiene Dios de sus palabras. Vamos a hacer una pausa para ir entonces a otra cosa, otra declaración que Dios añade y la vamos a estar leyendo en el libro de Isaías. Regresamos de inmediato. Estamos diciendo, y voy a dar un breve repaso para si alguno está entrando ahora a ver este programa, que la noticia que anda rodando por ahí es que el día 24 de agosto, la Tierra va a quedar sin luz, va a quedar a oscuras durante 96 horas. Y decía que dentro de la noticia, 2 párrafos que me llamaron la atención, es que se hace referencia a la veracidad de las profecías de Nostradamus y es además esta declaración o a esta persona se la compara y sus profecías como superiores, no hay comparación, superiores a los profetas bíblicos. Y estaba diciendo que Dios nos enseña que las profecías de aquellos que Él eligió para que fueran voceros, para que fueran los que llevaran la palabra de Dios y la dieran a conocer a otros pueblos, personas, naciones, estas personas, por ser elegidas por Dios, si eran fieles a Dios, si habían entendido que Dios debe ser lo que Él dice, debe ser transmitido con exactitud, no añadir, no quitar, si ellos entendían realmente quiénes eran siervos de Dios, que tenían el privilegio de transmitir ese mensaje de Dios, nunca emitían su propio concepto, su opinión, nunca inventaban, nunca adivinaban, no estaban alucinando, sino que Dios les revelaba cosas que iban a pasar de inmediato o a mediano plazo o a muy largo plazo. Eran siervos que transmitían, y esto es necesario hacerlo muy evidente en este tiempo. En este tiempo donde voy a tomar como ejemplo, no la noticia, si va a pasar eso o no, no lo sabemos, pero si esto, lo que dice Dios, es dicho por Dios,
y transmitido con la veracidad que Dios dijo. Usted y yo debemos esperar que eso va a pasar. Y es que, y ahora voy a leer Isaías 44, donde les decía que Dios había dado, no solo en Deuteronomio, el test, la prueba que es necesaria hacer para saber si un profeta es de Dios o no. Se cumplió a cabalidad. Si no es así, no es profeta de Dios. Y ahora Dios añade, por favor escuche qué interesante le dice Dios a Isaías, un profeta certero, veraz, con temor reverente de Dios, y por eso lo hacía, porque había visto la gloria de Dios, que no se atrevía a decir algo que no fuera lo que Dios quería, lo que Dios le había ordenado. Oiga lo que Dios le dice a este hombre. En el capítulo 44, repito, voy a tomar desde el versículo 24 estas palabras que Dios dio. Dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice, a Jerusalén será habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Voy a ir al versículo 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¿Sabe qué Dios estaba diciendo? Tomemos las dos partes. La primera es, Dios está diciendo, yo, el que despierta la palabra de su siervo, está diciendo, cuando soy yo que hablo, esa palabra tiene vida y esa palabra va a ocurrir. La estoy poniendo en un siervo mío, en una persona que acepta que ha recibido un privilegio y quiere transmitir porque ama a Dios, quiere transmitir porque le sirve a Dios, quiere transmitir porque es siervo de Dios y quiere que otros conozcan lo que Dios ha dicho. Si es advertencia, que hagan preparativos. Si es enseñanza, que aprendan la enseñanza. Si es una corrección, que corrijan el camino y se devuelvan de esos malos caminos. Cualquiera que fuera el objetivo de Dios para enviar la profecía a través del profeta, siempre era valioso y siempre es valioso. ¿Qué está diciendo Dios? Soy yo el que lo elegí, soy yo el que despierto en él esa palabra que he puesto. Escuche ahora y cumple. Yo, dice Dios, cumple el consejo de sus mensajeros. Dios envía y está diciendo, respalda su palabra. Él es el que hace que esa palabra enviada se cumpla. Volvemos a Deuteronomio, el profeta verdadero que habla mi palabra y se cumple, ese es el real, ese es el veraz. Pero aquel que habla y tiene un poco de cumplimiento y otro no, ese no es un profeta verdadero. Mire lo que sigue diciendo Dios. Dice Dios, yo declaro, yo decreto esta palabra. Yo Dios, fíjese cómo Dios se manifiesta como el creador. Es decir, Dios empieza diciendo, el que lo ha hecho todo, y eso que ha hecho todo, ese que ha hecho todo, hace que todo funcione bien, que todo vaya bien, que sostiene su creación. Ese Dios, le dice Isaías, que te formé en el vientre de tu madre, yo soy, tú estás vivo porque yo te di la vida. Ese es el Dios que ha hecho la tierra y los cielos. Está hablando de poder, está hablando de sabiduría, está hablando de conocimiento previo. Y entonces dice, a mis profetas les doy mi palabra y esa palabra se cumple. Pero ahora escuche bien. Dios dice, y yo soy el que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, los que se entienden sabios según ellos, y desvanezco su sabiduría. Atención, señales que los adivinos dan, Dios dice, sí las dan. Enloquece
dice Dios, a los agoreros. Entonces los agoreros, por estar vaticinando lo que están inventando o lo que el enemigo de sus almas pone en ellos, Dios dice, yo enloquezco eso que ellos hacen y a ellos también. Pierden la razón por estar siendo instrumentos del maligno. Y además dice aquí, a los que se creen sabios, yo hago que su sabiduría se desvanezca. Yo no voy a entrar a la última parte que merece un estudio, un análisis profundo a la luz de la palabra de Dios, sino a las dos primeras. Agoreros, adivinos. Eso es Nostradamus. Pero es tomado por aquellos que le creen como el mayor que los profetas, que la palabra de Dios, que Dios mismo dice que Él los eligió y que su palabra se cumple. Que si Dios dice al profeta, estas señales vendrán, espéralas porque van a ser. Que Dios dice, estas palabras debes decirle al mundo, o al pueblo, o a la nación, o a la familia, y lo que Dios dice, eso se cumple. Quiero resaltar hoy, con mucho gozo, con mucha humildad, pero con mucho gozo, que Dios es quien es. Y Él hace cumplir lo que dice, porque Él desde antes sabe lo que va a pasar. Volvamos a leer el primero de los versículos. Dice Dios que anuncio lo por venir desde el principio. Usa instrumentos, seres humanos, para decirle, dile al mundo esto. Dile al mundo que se prepare para esto. Dile al mundo que van a ver estas señales. Él anuncia lo que va a venir desde el principio. Y desde la antigüedad Dios anuncia lo que ha sido hecho. Ayer, cosas que Dios dijo mucho tiempo atrás se cumplieron. Hoy, cosas que Dios dijo hace tantos años se cumplen. Porque Él es el que puede ver con fidelidad lo que va a ocurrir y lo anticipa desde el principio. Él dice, mi consejo será hecho, mi voluntad se cumplirá. Pero también dice Dios, y aquello que el hombre por decidir caminar de acuerdo a sus deseos, por querer establecer sus propios caminos, aquí tomamos el versículo, por querer ser sabios en su propia opinión, fracasan, porque eso no se va a cumplir. O el hombre que asume, el ser humano, la humanidad que decide ir en contra de lo que Dios establece y creer más lo que dice un hombre que lo que Dios dice, eso va a traer consecuencias y Dios lo anticipa. Dios nos dice qué pasa con una humanidad que decide rebelarse contra Dios, caminar lo que desea, hacer lo que desea, suponer lo que desea, dar por sentado sus criterios, trabajar con una investigación maleada y decir que eso es lo que va a ocurrir y no hacerle caso a Dios. Dios dice, eso anticipa fracaso, eso anticipa maldad, eso anticipa destrucción. Por lo tanto, Dios dice claramente, yo soy el que puedo anunciar el fin, lo que viene, el futuro, desde el principio. Y soy el que puede hacerlo porque soy Dios. Esto es algo que debe despertar en nuestras vidas, un acercamiento a Dios. Si usted mira lo que dice la palabra, desde la primera declaración donde Dios anticipa y le dice a ese ser humano, oye, ciertamente el día que tú comas de eso que te estoy diciendo que está mal, que te lo he puesto ahí como una advertencia, vas a morir. Desde esa primera advertencia y declaración hasta lo que dijo Dios a Juan en ese libro que conocemos como Apocalipsis, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Exactitud, porque Él es veraz. Anticipa el futuro sin riesgos, sin errores, porque Él lo conoce todo. Con esto podemos entrar a ver una noticia que todos los días se habla de ella en el mundo, alrededor del mundo, que cada día toma más auge, que cada vez son más los periódicos y los estudios y los artículos y los libros que se escriben queriendo decirle al mundo que esto ha arropado la tierra
y que este movimiento, esta manera de ser, pensar e imponer es real. No es algo que la gente antes decía, es una suposición, una conspiración, sino que es real. Ahora, esto que estoy diciendo, la noticia actual de lo que está pasando, ¿qué conexión tiene con lo que hemos dicho? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues vamos a ver en la palabra de Dios de qué se trata y vamos a ver, voy a leer algunos libros actuales de esto que se comenta y veremos cómo, aunque se está diciendo lo mismo que dice la Biblia, no se le da el lugar, no se toma con peso lo que Dios anunció antes, sino que se toma como algo que está ocurriendo, lo están haciendo los que gobiernan la tierra detrás de los que gobiernan al frente, pero no se le da el crédito a Dios. Ahora mismo regresamos para hablar de esto. Ahora mismo, no se vaya, quédese ahí, que esto es importante que todos lo escuchemos. Estamos diciendo que es necesario analizar, observar con cuidado, prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice y a lo que las noticias que estamos mirando hoy están diciendo. En el segmento anterior apuntaba a la repetición, reiteración, insistencia, demostración de que en la tierra se está empezando a vivir de una forma activa lo que durante siglos se ha conocido como el nuevo orden mundial. Estamos continuamente expuestos a esta noticia. Ya no se esconde, ya se habla con claridad. De hecho, sus promotores más importantes insisten en que ya llegó el momento de establecer eso. Y con el brote de este virus, a punto de ser declarado pandemia, muchas de las cosas que se están haciendo, se dice, están siendo propuestas, promovidas, se está insistiendo en que se aproveche este momento para establecerlas, colocarlas ya como algo normal y necesario en la humanidad. Yo quiero leer en cuanto a esto, quiero leer 2 o 3 párrafos de 2 autores. Y les decía, es necesario que veamos no solo lo que dicen las noticias, sino vayamos a libros de personas conocidas que han investigado, de ellos son investigadores, periodistas investigadores o escritores investigadores, y lo que ellos dicen. Este libro, Los amos del mundo están al acecho, es de una escritora española que se llama Cristina Martín Jiménez. Y entonces, cuando entra a su desglose de lo que es el nuevo orden mundial, voy a empezar leyendo lo que ella dice. La expresión nuevo orden mundial hunde sus raíces en la sociedad secreta Illuminati, que rigurosamente se encargaba de llevar la luz a la élite gobernante europea para erigir una república universal de corte liberal que acabara con el poder de la iglesia, de las monarquías, los gobiernos nacionales, etc. Recordamos que los Illuminati adoptaron como uno de sus lemas el Novus Ordo Seclorum, que aludía al nuevo sistema mundial que se alcanzaría con el paso de los tiempos. Entonces, aquí ella pasa a decir otra cosa. Dice, en la actualidad,
Las ideas fundacionales del nuevo orden mundial han ido evolucionando desde el siglo XVIII hasta concretarse en un conjunto de objetivos integradores. Alcanzar, voy a poner número 1 yo, para que tengamos cuáles son esas cosas. Número 1, alcanzar un gobierno mundial en un sistema postnacional carente de soberanías nacionales. Eso es lo primero, alcanzar un nuevo orden mundial. Ya los países no tendrán soberanía, sino que la soberanía será entregada a estas personas que gobiernan este nuevo orden mundial. Número 2, la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas, centralizaría ese poder, sería el núcleo ejecutor, custodiado, número 3, por el ejército de la OTAN. Cuarto, una moneda. Quinto, una religión. Sexto, una bandera común. Estos, dice ella, completan los objetivos a alcanzar por los idealistas del nuevo orden mundial. Quiero, por favor, repetir. Número 1, un gobierno mundial. Número 2, una agencia supranacional internacional, las Naciones Unidas, que centralizarían el poder, según ella dice aquí. 3, un ejército. 4, una moneda. 5, una religión. 6, una bandera. Todo mundial. Estos, dice ella, son los objetivos que quiere alcanzar, lograr esta organización, esta manera de pensar, este nuevo gobierno para todo el mundo. Esto es lo que dice esta escritora. Repito su nombre si usted quiere comprar el libro, Cristina Martín Jiménez, y se titula Los amos del mundo están al acecho. Ahora quiero tomar otro libro que es de otro escritor, este es ruso, y este es el señor Daniel Stulin. Y él habla aquí, en este libro, le ha hecho varios, la verdadera historia del club Bilderberg, pero no vamos a hablar de esto, sino del objetivo. Él vuelve a hablar de los objetivos o el objetivo de estas personas. Y dice lo siguiente: el objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión. Planeta prisión. Mediante empieza a contar de nuevo, un mercado común, único, globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército único mundial, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada mediante microchips, cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia. Trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Y leo esta última parte. Todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Entonces quisiera, antes de ir a lo que la palabra de Dios dice, estoy leyendo lo que el mundo nos enseña, nos está diciendo, quisiera ir a algo que él escribe, parece una redundancia, pero no lo es, describiendo lo que es este objeto que estará controlando o que permitirá controlar, que vigilará cada uno de nuestros movimientos en este sistema de gobierno mundial, gobernante mundial, ejército mundial, bandera mundial, moneda mundial, religión mundial, todo eso junto. Entonces quiero que escuchemos con atención. Y él está hablando de algo que en ese momento se había hecho ya, se había alcanzado ya, que es lo que se llama el biochip. Está mencionando la marca o la empresa que lo está haciendo. Al día de hoy hay muchísimas otras que quizás son todavía más avanzadas, pero aquí hay cosas puntuales que necesitamos tomar de este ejemplo que él nos da. Escuche bien, por favor, con atención. Dice, este biochip de marca Motorola
mide 7 milímetros de longitud y 0,1 milímetros de ancho. Tiene aproximadamente el tamaño de un grano de arroz. Atención con esto, un grano de arroz. Contiene un transpondedor y una batería recargable de litio. Atención con eso. Y dice componentes electrónicos, un circuito termopar, temperatura, componentes electrónicos en que se produce el voltaje de fluctuaciones en la temperatura corporal. Atención. La batería de litio se carga de por vida a partir de una variación máxima en la temperatura corporal. Estará dentro, puesto dentro, y la misma temperatura corporal recarga esa batería de litio. ¿Qué más dice? Tras meses de investigación, pongan mucha atención a esto por favor, determinaron los investigadores y los creadores de esto que los dos mejores lugares para implantar este objeto, observador interno, serían en primer lugar la mano derecha y después la frente. Lo quiero repetir. Tras meses de investigación, determinaron que los dos mejores lugares para implantarlo serían en primer lugar la mano derecha y después la frente. Según las fuentes que él tiene acerca de esos datos, él dice que el microchip para humanos, por favor, atención, almacenará 9 elementos: el nombre y el retrato digital de la persona, los datos digitalizados de la huella dactilar, la descripción física, su dirección actual y las precedentes, el historial familiar, la ocupación laboral, los ingresos actuales, información fiscal y todas las deudas, sus antecedentes penales, si tiene alguno, su nuevo número de la seguridad social consistente en 18 dígitos. Estos 18 dígitos se agruparán, atención, en 3 secciones de 6 números cada una. El nombre en clave para este proyecto es Tessera. Y Tessera era, dice el escritor, el emblema romano de propiedad colocada en sus esclavos, y al esclavo que se lo quitaba, se le imprimía al esclavo, que recibía esto, se lo imprimía como marca dentro de su cuerpo. Estas son las cosas que nos interesan para entonces ir a lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Hacemos una pausa y regresamos. Hemos estado diciendo que el profeta de Dios es el que habla verdad y que los profetas falsos, aunque vaticinen cosas, esas cosas serán fallidas porque Dios lo hará así. Cuando la profecía de Dios se cumple, es necesario entender que delante, o los pobladores de la tierra que en ese momento están viviendo ese momento donde se cumple la profecía de Dios, deben prestar atención. La bendición que tenemos es que Dios desde el principio ha dejado escrito lo que Él anticipa para que hagamos, repito por segunda vez, las previsiones necesarias. Estamos leyendo a los autores conocidos en el mundo, hablando de ese gobierno mundial y cómo estaría controlando a la población. Todo lo que sería mundial, globalización, mundialismo, nuevo orden mundial, todas frases
que nos hablan de que se encamina el mundo hacia un gobierno donde todo será dirigido por esa persona o por las entidades que estarán promoviendo y apoyando a esa persona. Un gobernante mundial, un ejército mundial, una moneda mundial, una religión mundial, una vigilancia mundial, etcétera, etcétera. Y entonces decía que en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3 específicamente, nos da un panorama, no es que no haya en otros lugares, lo encontramos en el libro de Daniel, por ejemplo, pero allí se nos habla de forma muy clara y se refiere a estas cosas. Lo que estamos mirando hoy es el cumplimiento de esa profecía. Las profecías de Dios, resaltamos, son superiores a las que el hombre ha declarado, porque son profecías que se cumplen. Y puesto que eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos, usted y yo debemos hacer las previsiones del lugar. Veamos cómo lo dice la palabra. Veamos esto. Dice en Apocalipsis 13 que Dios le muestra a su profeta elegido para esto, Juan, que fue apóstol de Jesucristo, y le muestra las cosas que ocurrirían al fin. El libro Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, se refiere a revelación. Esas revelaciones son dadas para que el mundo se prepare. Este libro fue escrito año 2000, en la primera etapa, año 100, más o menos años 100, entre 90 y 100, porque Juan tenía más o menos esa edad, de la era cristiana. Ahora bien, ¿qué le enseñó el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Son muchas las cosas que Dios enseña acerca de esos tiempos que llevarían a la conclusión de la historia de la humanidad tal y como el hombre la ha llevado. Y entre esas cosas habla de ese gobernante mundial y dice que vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, etcétera, etcétera. Es una figura, una simbología de un gobernante mundial que tendrá el poder, luego lo explica, 7 gobernantes le entregarán el poder, una unidad de 7 gobernantes o 7 regiones, etcétera. Y este hombre tiene una actitud blasfema, está totalmente en contra de Dios, es totalmente ateo y habla cosas terribles contra Dios. Ese no es el gran problema, porque mucha gente habla en contra de Dios y no es ese gobernante. Pero estamos hablando de la actitud o las actitudes, los comportamientos, la forma de proceder de este hombre. Y sigue diciendo, quiero por favor, en el versículo dice, versículo 2, tenía gran autoridad. Está hablando de grande autoridad, será un gobierno que tendrá a su vez el gobierno y el dominio sobre toda la tierra. Pero sigue hablando y dice, versículo 3, y la tierra se maravilló, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Empezamos a ver la tierra admirada con este gobernante, atraída por este gobernante, e influenciada y seducida por este gobernante. En el versículo 4 dice, y adoraron al dragón, es decir, al diablo, y que había dado autoridad a la bestia. El poder de este hombre elegido viene de Satanás. Y dice, y decía la tierra, al adorar, hay adoración. Y si hay adoración, estamos hablando de una religión. Dice quién, o de una forma de expresar necesidades espirituales. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar? Antes se ha dicho que tiene grande autoridad y ahora se dice quién podrá luchar contra ella. Y está diciendo, tiene bajo su poder una fuerza militar enorme. Nadie puede ir en contra de él, nadie puede luchar contra él, humanamente hablando. Así que sigue hablando, diciendo, tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El mundo, las etnias, pueblos, naciones están bajo su autoridad, gobierno mundial. Y antes dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dios permite que esta persona muestre su desprecio y empiece a perseguir
a matar, asesinar, encarcelar, vencer a todo aquel que sea un hijo de Dios, que sea una persona que ame a Dios, que sea una persona que tenga temor de Dios, serán perseguidos. Los cristianos serán perseguidos, seremos perseguidos. Dice allí, se le permitió. Quien está dando el permiso es Dios. Él tiene un propósito con esto. Y dice hacer guerra contra los santos, es decir, aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo, que han sido unidos, insertados en el reino de Dios, que están en la tierra y que recibirán esa persecución. Sigo diciendo, mencionando lo que dice aquí. Y se le permitió, tiene un falso profeta, un ministro de Relaciones Exteriores, para decirlo en el tiempo de hoy, que va a ir delante, va a ir haciendo promoción en la tierra. Y dice, y este hombre dice, versículo 14, un momentito por favor, versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, atención, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y esto habla, sin duda, de un objeto, una máquina que tendrá el poder de estar dentro de cualquier lugar, en cualquier casa, cualquier negocio, cualquier oficina, y estará vigilando si las personas que están ahí le dan adoración o no a la bestia. Hay una vigilancia dentro de cualquier lugar. Cada vez que nosotros pasamos por las calles de cualquier ciudad, y la nuestra también, hay cámaras. Estamos ensayando vigilar la humanidad. Esto llegará a un estado de perfección en que dentro de cualquier local habrá cámaras mirando si esto se hace o no. Y luego dice, será muerto aquel que no lo haga, habrá un control total, una vigilancia a que se adore al gobernante mundial, una vigilancia obligatoria, y hacía que todos, pequeños y grandes, este es el próximo elemento y último que voy a mencionar para comparar lo que dicen estos autores que está pasando y que va a perfeccionarse, y lo que la Biblia, Dios, había hablado por medio de su profeta. Y dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Busca el versículo 16, por favor, conmigo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No sé si usted oyó ahorita lo que decía, que se iba a poner eso, 2 lugares preferidos, mano derecha y frente. Mire lo que dice aquí. Obligatoriamente todo ser humano va a recibir eso. Se le impondrá eso. Se le impondrá. Dice que se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto está diciendo, y vamos a hacer la recopilación ahora. Número 1, tendrá este gobernante un poder que le será entregado. Usted recuerda lo que dice la Biblia. Dice que Jesús, cuando vino a la tierra y empezó su ministerio, antes de empezarlo, estuvo en el desierto y el enemigo le tentó 3 veces. Una de esas veces, dice la Biblia, que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré y la fama y la gloria de ellos si tú te postras y me adoras. Así que una de las cosas que ha hecho el enemigo a través del tiempo es ofrecer al ser humano lo que el ser humano desearía: fama, gloria, riquezas, poder, autoridad, para que ese ser humano, hombre o mujer, quien sea, le adore.
En este gobierno, la adoración se le va a dar a un hombre, el gobernante mundial, pero ese hombre ha recibido la adoración de parte del maligno. Y al adorarlo a él, se le está adorando a Satanás. Esto es lo que tenemos que entender. Cuando esta autora dice, esto viene de los Illuminati, está hablando de ese poder oculto que a través del tiempo ha estado dirigiendo a quienes se le acercan, a quienes se adoptan sus creencias, a que haya una adoración secreta al que se llama Satanás. En este punto de la historia, casi concluyendo la historia según el hombre la ha diseñado, de rebelión contra Dios, de desobediencia, de olvido de Dios, de negación de Dios, casi a punto de terminar, surge esto. Y si se está hablando en este tiempo de una forma tan intensa, ¿en qué estamos viviendo ya de esa forma? De que ese gobierno nos está empujando a creer que está provocando situaciones de crisis en el mundo para que el mundo pida paz y seguridad. Y que se levantará este gobernante para ofrecerla y firmará pacto diciendo va a haber paz en la tierra. Entonces usted y yo debemos prestar atención. De esto que hemos leído y lo que dice la palabra, de estos libros que les he leído y lo que dice la palabra, debemos tomar esto. Menciono, ellos hablaban de una religión mundial, se adorará, aquí lo dice, todos adorarán a esa persona. Se habla de un gobierno mundial, aquí lo dice, y todas las personas estarán bajo la autoridad de este hombre. Tribu, pueblo, lengua, nación, será toda la tierra, estará bajo esta autoridad. Perseguirá a los cristianos, habrá una persecución mundial. Mandará a los moradores de la tierra a tener una imagen, holografía o un robot, no sabemos, pero ahí va a estar una imagen que estará vigilando a todo el mundo si usted lo adora o no lo adora. Vigilancia dentro y fuera de cualquier centro, estará allí, dentro o fuera de la casa estará allí, dentro o fuera de su trabajo estará allí, dándole orden, adora a ese gobernante. Y si usted no lo hace, dice allí claramente que usted o yo seremos asesinados, porque es un gobierno dictatorial. Un gobierno que se declara soberano de todas las personas de la tierra. Sigue diciendo, adoración obligatoria, una sola religión, moneda única, usted tendrá, dice allí, usted será vigilado si usted, sus movimientos, todo se va a supervisar, sus movimientos, etc. Usted estará totalmente conectado a una gran computadora y de allí se sabrá que usted compra, que usted hace, etcétera. Todo lo que dijimos hace un rato. Para que usted vea cuán cerca está esto, voy a leer una noticia que se publicó en noviembre del 2015 y dice así: la ONU establece colocar chips para toda la humanidad a fin de implantar un orden mundial. Y dice, la Organización de las Naciones Unidas tiene la intención de establecer un sistema de identificación en toda la humanidad, donde toda persona, hombre, mujer, niño, llevará implantado un chip biométrico que permitirá establecer un orden en el mundo. Es lo que acabamos de leer, que dice Daniel Stulin y Cristina Martín, entre otros. Está diciendo, escuche bien, está diciendo, está propuesta, está prevista para el año 2030, según la publicación de The Economic Collapse de Michael Snyder. Este chip o tarjeta de identificación permitirá una organización general en el mundo controlada por una base de datos enorme que se encuentra en Suiza. ¿Lo creerá usted o no? Pues esto Dios lo dijo hace 2000 y tantos años. Esa es la precisión. Es exactamente lo que Dios dice, lo que estamos viviendo hoy o empezando a vivir. Esto se va a poner peor. Todos nosotros, y ahora se habla de una vacuna que tendrá dentro la capacidad de que nos inserten un chip donde tenga todas nuestras
quiénes somos desde que nacemos hasta el momento en que nosotros partamos. Allí está toda nuestra información. Tal y como decía este hombre, ya todo eso está ahí. Este arrocito pequeñito se estará aquí en tu mano derecha o aquí, y allí estarás controlado. ¿Qué nos está diciendo Dios? Tiempo de volver a Él, tiempo de mirar a Dios, tiempo de creerle a Dios, tiempo de pedirle perdón a Dios, porque hemos creído más lo que los hombres nos han dicho, vaticinios humanos, que lo que Dios nos ha dicho. Por eso el mundo está hoy como está, y por eso se prepara a caminar y recibir este gobierno, porque no ha entendido a tiempo que era necesario decirle a Dios, gobierna tú y empieza por mi vida. Que Dios nos ayude a entender. Hay muchísimo que decir de lo que está pasando. El Señor nos permita de tiempo en tiempo hablar de estas cosas, pero empecé con estos autores no cristianos para que usted sepa que no es un libro cristiano, sino personas que han visto cómo ha ido desarrollándose todo. Que el Señor nos permita hacerle caso y preparar nuestras vidas para ese encuentro con Dios. Cristo te llama, hazle caso, acéptalo. Muchas bendiciones.